Recientemente recibimos uno de los anuncios más crípticos emocionalmente hablando, y hablamos del lanzamiento de la Neo Geo AES Plus. Y digo críptico emocional porque parece que nadie sabe cómo tomar esta noticia. ¿Es buena noticia? ¿Es mala noticia? ¿Debemos emocionarnos o es solo otra forma para sacar dinero con refritos? ¿Será la alternativa definitiva a la preservación o un medio más para encarecer e inflar los precios de juegos viejos? Juegos que fácilmente se pueden jugar hoy día con cualquier emulador, en cualquier calculadora, completamente gratis. Bueno, son tantas las opiniones que al ver las redes sociales es difícil saber si están hablando bien o mal de la consola. Aunque si ajustamos el enfoque y buscamos ordenar un poco las ideas y todas estas dudas, podríamos condensar todo este ruido en un par de preguntas. ¿Realmente es necesario este lanzamiento con tantos emuladores y ports hoy día? Pero más importante aún, ¿qué puede significar para el futuro de la preservación de los videojuegos clásicos? La AES fue lanzada originalmente como un servicio de alquiler para hoteles en el 90, pero su éxito provocó que se comercializara como consola doméstica en el 91, por la módica cantidad de $650, y se estima que vendió 2 millones de unidades. Contó con 117 juegos en su librería, siendo King of Fighters 2003 y Samurai Shodown 5 Special los últimos juegos lanzados en 2003, así que realmente tenía muy pocos juegos comparado a sus contemporáneos, y estos cartuchos tenían precios que rondaban entre los $100 y $200. Y ahora, viajando 35 años hasta nuestros días, hagamos un pequeño paréntesis y empecemos por responder: ¿qué es la Neo Geo AES Plus? Estamos hablando de un producto premium pensado para un público muy selecto, o más específicamente los fans. La versión más sencilla costará $199 e incluye la consola y un arcade stick alámbrico. Tiene una versión similar, pero es conmemorativa del 35 aniversario y es en color blanco. Costará $299 e incluye un arcade stick inalámbrico, memory card y el cartucho de Metal Slug. Su versión más completa, la Ultimate, llega a los $899 e incluye 2 arcade stick, uno alámbrico y uno inalámbrico, un gamepad inalámbrico y 10 cartuchos que incluyen grandes juegos como Garou Mark of the Wolves, Metal Slug y King of Fighters 2002, entre otros, además de múltiples accesorios. Y literalmente es el mismo sistema de hace 35 años, haciendo uso de chips ASIC, rediseñados para los nuevos estándares con componentes actuales, pero que de alguna forma se mantiene respetuoso a la arquitectura original, que implementa características como el HDMI de baja latencia y conectividad inalámbrica, además de que mantiene todos los puertos de conexión originales, tanto los de 15 pines como el de audio y video para los monitores CRT, lo que garantiza una respuesta idéntica a la original en todos los aspectos. Esto incluye la memoria y la posibilidad de acceder a los deep switches de los juegos. Tanto la consola como sus periféricos son réplicas uno a uno. Y como dijimos, las versiones alámbricas tienen sus conectores de 15 pines, idénticos a los originales, y los inalámbricos cuentan con conexiones USB-C para recargarlos. Todo esto la hace 100% compatible con los viejos cartuchos originales, pero también hace que sus periféricos alámbricos sean compatibles con el viejo sistema AES original, por lo que podemos decir que es 100% nativa. La empresa encargada de hacerla es PlayOn, y no es su primera consola. De hecho, esta empresa se dedica a eso, a crear réplicas de consolas, principalmente las perdidas en el tiempo como la Intellivision Sprint o la Spectrum, aunque también tiene clásicos como la Atari 2600, entre otras, trayéndolas de nuevo a la vida con todas sus características originales e implementando nuevas tecnologías.
Y ahora, este anuncio tomó a todos por sorpresa, ya que estamos hablando de la versión Pro más tardada de la historia. Solo le tomó 35 años, por lo que en las redes sociales y distintos medios se ha visto toda clase de opiniones muy polarizadas. Por un lado tenemos a quienes están muy felices por este anuncio y no perdieron el tiempo para hacer sus reservas, y simplemente no dejan de expresar su emoción. Y no es para menos, ya que es un gran artículo para todo fan nostálgico o coleccionista. Pero por otro lado, tenemos a quienes consideran que es solo un desperdicio, con cero innovación y cero mejoras, que solo sirve para sacar dinero. Y es que son juegos viejos que puedes emular en cualquier lado, al grado de que algunos se refieren que la Raspberry Pi ofrece muchísimo más cosas por menos dinero. Así que cada quien tiene sus opiniones. Esto hace que nos preguntemos, ¿realmente era necesaria? Para empezar, como dijimos, es una consola premium que no busca hacerse súper popular, más bien busca reavivar la nostalgia dirigiéndose a un público muy específico. Y de entrada, todo indica que no va a ser tan fácil de conseguir, ya que no todos serán capaces de hacerse de una. De hecho, el sitio ni siquiera envía a todo el mundo, por lo que algunas regiones simplemente se quedarán sin la posibilidad de hacer su preventa. Así que tanto el hype como el hate, básicamente es por algo que ni siquiera van a poder comprar. Además de que no es un experimento ni un intento de SNK por sacarte dinero, ya que esta consola está hecha por un tercero que además se dedica a eso. Así que el hecho de que esta consola esté bajo todos los reflectores es debido a que ahora se trata de la AES, una consola muy querida y reconocida por sus juegos clásicos. Y ya hablando de su arquitectura, es básicamente la misma consola, pero modernizada, asunto que desmorona los argumentos sobre el uso de la emulación o el FPGA, que básicamente es emulación de hardware, aunque no falta quien diga que como no son los componentes originales de 1990 sigue siendo emulación. Bueno, ya sería ser muy quisquillosos, porque básicamente funciona exactamente igual. Esta consola prácticamente restituye la arquitectura original a un nivel tan preciso que, como dijimos, sus periféricos pueden usarse en la consola original. Así que en esencia, no hay razón para molestarse. Más bien es un pequeño gran lujo diseñado para quienes quieran y puedan hacerse de él. Y que existe solo porque puede. Si hay alguien a quien no le gusta la idea, bueno, pues no es como que estén obligadas a aceptarla, ni tampoco le está robando a SNK tiempo, esfuerzo ni recursos que podrían estar usando para hacer otra cosa más importante o un lanzamiento de un juego más relevante. No, porque como dijimos, no son ellos quienes la hacen. Dicho esto, podemos enfocarnos en la siguiente cuestión. ¿Qué puede significar la AES Plus para el futuro de la preservación de los juegos clásicos? Hoy día la escena de los juegos clásicos en formatos originales es muy compleja. Las salas arcade han desaparecido prácticamente, lo que hace muy difícil para un usuario regular, o hasta para los más competitivos, tener acceso a juegos en su formato original, de arcade. Por otro lado, las consolas caseras retro también se han hecho muy complicadas, y más que las consolas, sus juegos. Actualmente quienes realmente están haciendo negocio con la nostalgia son los revendedores, quienes han inflado los precios de los juegos y consolas retro a niveles exorbitantes, por no decir absurdos, haciendo casi imposible para cualquiera comprarlos. Esto ha provocado que la misma AES original fácilmente pueda verse rondando los miles de dólares. Y sus juegos pueden variar de costar cientos hasta miles de dólares. Esto deja a todos fuera, incluso a la propia escena competitiva, quienes han optado por usar versiones de consola actual, ports, al verse incapaces de implementar los juegos originales en los torneos, ya que los competidores solo tienen la posibilidad de entrenar en ports, y al verse orillados a buscar buenos ports, lamentablemente es muy difícil encontrar uno que cumpla con todos estos criterios tan estrictamente, ya que en sí no existe un port perfecto como tal, es prácticamente imposible. Todo emulador presenta latencia. Sí, lamento decirlo, pero es una triste realidad. Ni Fightcade ni ningún otro emulador logra correr perfectamente un juego retro por muy poderosa que sea la PC o muy veloz el internet.
Incluso los ports directos, como los que tenemos en la serie de colecciones de Capcom, tienen variantes con respecto a los originales. Y es que ya hablando del juego competitivo al más alto nivel, aquí se presta especial atención a los detalles como latencia y rendimiento. Las variaciones más mínimas pueden afectar al gameplay. Y pues ahora, la AES Plus indirectamente soluciona gran parte de este escenario, porque no solo trae una nueva oportunidad para todos aquellos quienes busquen consentir a su nostalgia, o a quienes nunca pudieron hacerse de este sistema en aquel entonces y ahora pueden lograrlo, sino que también es una alternativa más viable para todos aquellos competitivos del más alto nivel, quienes ya no necesitarán recurrir a ports o emuladores al tener un sistema prácticamente nativo. Y ver de vuelta juegos como Garou o King of Fighters 2002 es casi como ver el resurgimiento de una nueva era en el mundo competitivo. Ya veo esta consola siendo usada en torneos oficiales. Pero lo mejor es que puede solventar el problema de los revendedores abusivos, quienes van a tener una seria competencia, y de hecho ya la tienen, ya que los nuevos cartuchos funcionan y lucen exactamente igual a los originales, al grado de que pueden usarse en los sistemas originales. Hay quienes dicen que pagar $80 por un juego viejo es mucho, pero al final es mucho menos que los cientos o miles de dólares que piden los revendedores. Aunque hay que reconocer, todo tiene un riesgo, ya que todo este hype podría generar todo lo opuesto, que los acaparadores y revendedores agoten las existencias y los revendan a precios aún más absurdos, encareciendo aún más los originales y empeorando todo. Pero por ahora, no seamos pesimistas. Por lo que todo esto se convierte en más que una renovación. Es un resurgimiento de toda una escena retro, una completa revolución. Si esta consola vende bien, que de hecho ya lo está haciendo, abrirá las puertas a futuros proyectos, ya que la propia PlayOn ya está realizando censos para saber qué otros juegos le interesa al público que trajeran después. Y todavía mejor es el hecho de que están trayendo juegos nuevos o inéditos al sistema, y un claro ejemplo es Shock Troopers, juego que solo había sido lanzado originalmente para la MVS, por lo que en teoría este sería su primer port a la AES después de 30 años. Aunque bueno, en sí técnicamente es el mismo juego, solo cambia la forma del cartucho, pero en fin. Así que no sería descabellado ver que en el futuro otros juegos sean adaptados de la misma forma, o incluso, ¿por qué no?, hasta nuevos juegos, porque la AES es una de las consolas caseras más potentes de su época. Es prácticamente un sistema arcade, y si pensamos en que otras compañías busquen entrar a esta tendencia, podríamos ver más juegos clásicos o hasta sistemas similares funcionando 100% nativos, lo cual plantea un universo muy distinto a las mini consolas o colecciones digitales, que no es tan mal para la nostalgia, pero al final no logran estar al nivel del sistema original. Así que después de ver todo esto, podemos ver que molestarse por esta consola parece no tener sentido, ya que eso no favorece ni perjudica absolutamente a nadie. De hecho, la AES Plus parece ser más bien un beneficio para todos, no importa el ángulo por donde quieras verlo. Por lo que si volteamos a ver las preguntas que planteamos al inicio, de si era realmente necesario este lanzamiento, podemos concluir que más bien es la consola que no sabíamos que necesitábamos hasta que la vimos. Y sobre qué puede significar para el futuro, la AES Plus es una promesa, una esperanza de renacimiento de toda una cultura en los videojuegos. Aunque independientemente de lo que suceda, llega para recordarnos que los juegos clásicos siguen siendo muy fuertes, que más allá de los gráficos impresionantes de las grandes producciones actuales, hay experiencias y memorias. Esto no se trata de debatir qué es mejor, si lo retro o lo actual. Cada generación tiene su oportunidad de demostrar su potencial. La Neo Geo AES Plus se trata de una era que se niega a quedarse en el pasado, un capítulo en la historia que ha marcado e inspirado a generaciones enteras y que ha influenciado a toda la industria de los videojuegos con su legado. Estamos ante el regreso de uno de los sistemas más sobresalientes de la época, el regreso de una leyenda.